Hola gente, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora a la que usted acceda a esta información, a este compartir que el día de hoy pues traemos la terapeuta Marianela y en mi caso María Julia Ruiz Fuentes. Soy terapeuta transpersonal, consteladora familiar y bueno, desde Insaya, Costa Rica, hemos abierto como esta posibilidad de compartir diferentes herramientas o diferentes terapias alternativas. Y para esto, justamente para entrarnos en este mundo de las terapias alternativas y demás, me he permitido tocarle la puerta y creo que el corazón, ¿verdad? Pidiendo este favor del compartir a terapeutas maravillosos que nos han hablado de diferentes cosas. Hablamos ya hace algunas semanas atrás de LNT como la nueva terapia, ¿verdad? Hablamos de Reiki, hemos hablado, bueno, de barras access, en fin, de muchas posibilidades que hay en este momento de cambio, de transformación y que están puestas al servicio precisamente nuestro para poder conectar más con procesos de sanación profunda en diferentes niveles, no solamente en nuestro cuerpo físico, sino también emocional, espiritual, energético y demás. El día de hoy, hace algún tiempo, en mi formación de constelaciones familiares, en un proceso de actualización que tuve el año pasado, me encontré unas compañeras justamente conversando de esta terapia de regreso al inicio. Yo sin saber nada, pero con mi olfato terapéutico, yo dije, esto me parece muy interesante. Y entonces me puse en contacto con la terapeuta maravillosa que nos acompaña hoy con Marianela y le pedí una cita, tuve esta hermosa posibilidad de compartir su terapia y cuando se abrió este espacio de compartir y de hablar de terapias alternativas, dije, está perfecto y es excelente poder también hablar de terapia de regreso al inicio. Entonces, antes de pasar a agradecerle además a Marianela por este espacio, por este tiempo que nos ofrece, que nos comparte de su apretadísima agenda, les voy a hacer una brevísima presentación de Marianela. Ella, bueno, doña Marianela es Segovia Bello, es venezolana, residente en Costa Rica, entonces además de eso tuve la posibilidad de saber que aunque estábamos haciendo un proceso en línea, ella de alguna manera estaba aquí cerquita. Marianela tiene formación en sociología, en antropología, bueno, ha estudiado un montón de cosas. Casi todos los terapeutas pasan como por este hermoso camino de comprender también cosas vinculadas a cómo miramos el mundo de forma tradicional o de forma más desde la ciencia. Y después empezamos a acercarnos también a esta otra dimensión que pareciera que queda fuera de la ciencia, pero que en realidad está ahí mismo. Entonces, bueno, Marianela también tiene formación en medicina integral, medicina china, medicina cuántica, es reikista, en días pasados que hablamos de reiki también con otra hermosa terapeuta de acá, y bueno, es autora de la terapia Regreso al Inicio, entonces ella además, o sea, creo que, no sé, Marianela, y usted después me va corrigiendo, de haber hecho todo este camino de cosas hermosísimas, ¿verdad? Llega un momento de esta conexión profunda y de dar precisamente al punto con poder crear este nuevo abordaje. Entonces, desde ya muchísimas gracias, bienvenida a este espacio de conversación. Le agradezco muchísimo este ratito y por favor cuéntenos de plano así como de qué va este terapia de regreso al inicio. Después de que usted pasó con todo esto, ¿cómo llega usted? Esa es casi siempre es la pregunta. ¿Cómo llega Marianela a terapia de regreso al inicio? Que en todos los otros casos siempre ha sido como cómo el terapeuta conoce la terapia, pero en este caso usted la crea. Entonces cuéntenos un poquitito cómo fue que pasando usted por todo esto, no hubo suficiente medicina integral, ni medicina china, ni cuántica, y llegamos a esto. Muchísimas gracias de verdad por estar acá. María Julia, primero agradecerte desde el corazón esta conversación, este conversatorio de corazón a corazón. Agradecer a tus oyentes esta oportunidad de comunicar. Yo vengo de una familia muy académica. Mi padre era químico, biólogo. Mi familia todos son muy académicos. Yo crecí en ese ambiente. La terapia empiezo a diseñarla a principios de los años 2000 y en el año 2008 sale a la luz en su primera versión. La terapia regreso al inicio es una terapia cuántica y quiero aquí, si me lo permites, explicar un poco sobre esto.
Todas las terapias cuánticas son maravillosas y hay muchas. Ninguna terapia cuántica es mejor que otra. Regreso al inicio, es una terapia cuántica, no es la única, no es la mejor, porque cualquier terapia cuántica es maravillosa. ¿Por qué? La ciencia ha dado un gran paso de la ciencia tradicional clásica, la ciencia teórica y la ciencia actual. La inclusión de la tecnología digital, el uso de computadoras, nos ha cambiado la vida a todos en lo personal, en lo comercial, empresarial, en lo científico. Y hemos ido dándonos cuenta que las cosas, la realidad no es lo que creíamos. La realidad de las cosas no es como pensábamos. Nada es lo que parecía. Un objeto no es únicamente un objeto tangible. Estos lentes no es únicamente unos lentes de este color. Marianela no es únicamente un cuerpo de mujer. Esta casa no es únicamente una casa que se construyó. Absolutamente todo, todo lo que existe, lo veamos o no, está impregnado por una misma energía. Todo es la misma energía, lo veamos o no. La energía puede manifestarse simultáneamente en energía sutil y en energía tangible. Este objeto son átomos y moléculas, energía tangible, y tiene a su alrededor un campo sutil, energía sutil que le pertenece. Y todo esto implica que esto es un campo cuántico. La cualidad de la cuantificación de los campos de energía nos ha permitido comprender que absolutamente todo, una piedra, una planta, un animal, un planeta, una estrella, un universo, un ser humano, una gotita de agua, un grano de arroz, todo lo que podemos ver, lo que podemos percibir con sentidos físicos, contiene a su alrededor un campo de energía sutil, imperceptible por sentidos físicos, que le pertenece. La energía es cuántica. La misma energía impregna todos los espacios. No hay espacios vacíos. El vacío no existe. Aquí, a mi lado, aunque no veo nada, no toco nada, hay energía. Y es la misma energía que se manifiesta en un ser vivo, en una casa, en un animal, en este objeto. Absolutamente todo es la misma energía que se va organizando por bandas de frecuencia, por armónicas de frecuencia, formando un nodo, y se empieza a manifestar en en todo lo que existe. La misma energía impregna todos los espacios. La ciencia tuvo que redireccionar sus planteamientos y empezó a entender que todo lo que existe y podemos tocar, ver, oler, sentir, es una parte del campo de energía que le pertenece a esa configuración. Terapias como Reiki, como constelaciones familiares, como tantas otras, son terapias cuánticas. Van a buscar resolver en el campo energético lo necesario para que la plasmación, la manifestación sea, por supuesto, de una vibración correcta. Regreso al inicio se basa en la ciencia actual, en la ciencia cuántica, que a diferencia de la ciencia de antes que decía la ciencia es exacta, la cuántica no es exacta, no es rígida, es una ciencia dinámica y en su dinamismo se corrige a sí misma. Los científicos cuánticos están abiertos a nuevas posibilidades. Saben que no todo lo que podemos demostrar es lo que existe. Es una ciencia abierta a seguir demostrando cosas. En mi caso, llego a esta terapia buscando diseñar un método con un objetivo: optimizar el campo cuántico en los seres humanos,
con el objetivo de poder activar las capacidades operativas en su cerebro biológico, en su ADN personal, sincronizando su campo cuántico a los movimientos vibratorios del planeta que habitamos. Vibración. La palabra vibración es una palabra que se usa mucho y muchas veces no entendemos bien lo que es. Espacio, tiempo, velocidad igual vibración. Es una simple fórmula de física importante para entenderse. Si María Julia y Marianela están paradas una al lado de la otra, queremos recorrer 100 metros, esto es un espacio. La que avance con mayor velocidad llegará en menos tiempo. La que avance a menor velocidad llegará en menor tiempo o quizás no llegue a la meta. Esta relación es vibración. La Tierra está transitando sus dos espacios, la rotación sobre su eje, la traslación en su órbita a mayor velocidad en menor tiempo, debido a que el campo electromagnético que rodea al planeta está siendo estimulado por radiaciones cósmicas de afuera que no podemos evitar ni controlar. Si el planeta está acelerando su evolución y su vibración y transformándose, ahora estamos comprendiendo por qué el planeta Tierra es diferente a como era la Tierra temprana. Cambios geológicos, cambios climáticos, la evolución de las especies, es justamente parte de eso. La Tierra está subiendo su vibración, estamos una vez más frente a un salto evolutivo otra vez, pero en esta oportunidad la especie humana ha desarrollado ciencia, tecnología y estamos comprendiendo un proceso. Muchas especies están extinguiéndose a no lograr vibratoriamente la meta, adaptarse y evolucionar en sintonía a nuestro planeta. La especie humana lo está logrando. Ya científicamente la genética cuántica está hablando de la activación de un ADN necesario para poder lograrlo y un gran cerebro cuántico que contiene 4 lóbulos cerebrales. De manera que simplemente tenemos que entender que es un proceso natural, un proceso espontáneo, pertenecemos a un entorno, el planeta está invitándonos amorosamente a sintonizarnos con él. Mi terapia busca regresarnos al inicio, que es el punto cero, ese pulsar donde a través del orgasmo cósmico, el embarazo cósmico y el parto cósmico, se dio a luz a todo lo que existe, lo veamos o no. Un universo vivo, pulsante, que se recrea a sí mismo permanentemente, que inhala y exhala, se contrae y se expande, y que por ondas gravitacionales nos llega aquí a nuestro planeta, unos cambios que están generando cambios en el planeta, invitando a las especies de la Tierra, flora y fauna, a su adaptación, a su sincronía evolutiva. Mi terapia es una terapia para regresar a ese origen, recordar el ADN del universo y de allí poder recuperar la memoria primigenia del ADN del humano primordial, el holograma del humano primordial, y poder justamente manifestarlo aquí y ahora en esta activación de la conciencia, en esta activación de nuestro ADN, recuperar el ADN original, el holograma original. Marianela pregunta, entonces, por ejemplo, ¿verdad? Como yo que yo llegué, creo que no recuerdo, me parece que yo llegué más bien como llana, ¿verdad? Así como quiero una sesión. Pero, por ejemplo, si yo tuviese un tema de salud y yo te digo, Marianela, quiero una sesión para esto, o sea, ¿qué temas puedo trabajar a través de una terapia de regreso al inicio? O voy con un tema, con una intención, con algo que está moviéndose en mi vida, voy, digamos, y nada, llego y contigo, y porque al final de cuentas, desde mi experiencia fue como esa, ¿verdad? Pero no sé si siempre sea así, tal vez si nos cuentas un poquitito más, pensando en que la gente diga, bueno, es que ella dijo que hay muchas terapias y que todas funcionan. Todas Y son entonces, buenas. ¿por qué? ¿Qué podría, o sea, como,
¿qué podría sentirme yo llamada a querer? Ok, bueno, podría yo trabajar desde esta terapia, pero también podría ser terapia de regreso al inicio. Como tal vez como para orientar a la gente, como Claro, en qué momento claro. podría ser interesante, valioso, de un aporte específico la terapia de regreso al inicio. Es que es tan lindo cuando te das cuenta que somos la misma energía, que estamos hechos de lo mismo, que nadie es mejor que nadie y que hoy en día muchos seres humanos están recordando ese origen, están desarrollando diferentes técnicas y que todas son buenas mientras sean cuánticas. Terapias que no son cuánticas suman porque todo es bueno, pero no son suficientes. Por ejemplo, en la parte médica, un medicamento es fundamental, es indispensable la medicación al cuerpo, sin embargo, no es suficiente, porque Que no resuelve. la causa de la enfermedad no está en el cuerpo está la proyección, el efecto. La causa está en lo macro y en lo micro del campo cuántico. Está en esa configuración de información que contiene datos que proceden de otras experiencias de vida, y además lo que antes de los 7, 8 años aprendemos en la dinámica familiar, aquí se va acumulando esa parte de la persona que no se toca y no se ve, sus pensamientos, sus emociones, y en el ADN hay una hoja de ruta familiar. Lo que hace el cerebro es hacer una lectura y un procesamiento de esa información y empieza a manifestar en una pantalla que es la persona como tal, su cuerpo y su desempeño de su vida física. En mi caso, la terapia dura unas 3 horas. La primera parte es explicación, objetivo, método, marco conceptual, buscando simplificar unos conceptos científicos de esa ciencia nueva que nos da una cantidad de respuestas, que nos va acercando a la comprensión de que ciencia y espiritualidad cada vez se unen más, que esa diferencia tradicional de la ciencia de antes y religiones se ha ido solventando porque hemos ido dando todos un paso en conciencia y estamos encontrándonos, aunque hablemos con diferentes terminologías, pero estamos hablando de lo mismo, comprendiendo lo mismo. La primera parte es un marco teórico para comprender la persona, objetivo, método y cómo esta terapia va a actuar. Tiene derecho a saberlo y para mí es un placer explicarlo. La segunda parte, busco a través de un conversatorio hacer una evaluación para ver hasta qué punto la mente consciente de la persona puede reconocer qué es lo que necesitaría activar. Y la última parte es la terapia como tal, que es un método informático que accede al campo cuántico de la persona, buscando encontrar la información disonante, la que vibra en frecuencia muy baja, que viene de otras vidas, de la dinámica familiar en edades tempranas, del ADN familiar, y que está generando que el cerebro de la persona, como un gran computador, proyecte y manifieste esa información. Un médico cuántico medica, pero sabe que la medicación no es suficiente, que la enfermedad es un efecto y el médico cuántico actúa a nivel cuántico, buscando trabajar en la causa y en el efecto. En mi caso, yo respeto otras posturas, pero yo sí estoy de acuerdo 100% en que cuando la medicación es necesaria, debe seguirse tomando mientras se hace una terapia alternativa, porque el colapso del cuerpo ante la enfermedad puede ser realmente inminente. Las terapias alternativas no actúan de un instante, y el progreso de la enfermedad, por supuesto, debe controlarse con el medicamento. El medicamento no cura, actúa sobre el síntoma. Las terapias Claro. cuánticas sí entran a la causa y van a llevar a cabo un proceso de revertir la enfermedad. Cuando alguien viene a mí, no es como a tu pregunta, no es resolviendo un tema específico. Mi terapia atiende todas las áreas de la manifestación de la vida. Actúa sobre el ADN que se hereda de la familia,
de 7 generaciones de ancestros, leyes de Mendel, historial álmico, memorias que trae de otras experiencias de vida, la crianza familiar, y va a entrar allí buscando resolver la información bloqueante que está generando unas sombras en el cerebro, que está manifestándose en unas limitaciones en salud, en sexualidad, seducción, procreación, vínculos afectivos, talentos, destrezas, la competitividad en el mundo profesional. Estamos en un mundo altamente competitivo. Hay humanos y hay superhumanos. El superhumano está activando destrezas, está adaptándose a la vibración de la Tierra y están abarcando todos los espacios. Mientras un humano tarda mucho en llegar a una meta, un superhumano llega muy rápido. Espacio, tiempo, velocidad, vibración. De manera que el humano conocido será historia, como el cavernícola también lo es, se llama evolución. Mi terapia va a buscar la activación del ADN original, ADN cuántico, el holograma original del humano primordial y el cerebro cuántico de 4 procesadores cerebrales. Para eso, por supuesto, que esta terapia va dirigida a eso. Es un método informático. El cerebro es un computador. Perfecto. Marianela, y me surge la siguiente pregunta, aunque creo que está contestada por lo que acabas de decir, pero me parece valioso hacer la aclaración. Es una terapia que específicamente solo es para seres humanos, porque por ejemplo en Reiki, vos que sos Sí, reikista, sí, sabes que podemos trabajar en correcto, espacios, podemos correcto, trabajar con correcto, animales, correcto, podemos sí, trabajar con cristales, o sí, sí, sí. sea, El etcétera, pero en objetivo este caso, terapia de regreso al inicio para como seres base humanos es al correcto. cerebro A es seres humanos. trabajar, fíjate que el ADN en el siglo XIX, pues creíamos que era la doble hélice que fue observada en el siglo XIX. Ya el siglo XX, en la era digital, microscopios computarizados demuestran que el ADN humano no es únicamente una doble hélice, esa es la doble hélice física, que se puede ver con microscopios tradicionales. Pero ese ADN físico tiene también, como todo, un ADN energético a su alrededor. Y cuando este ADN energético estimula al ADN físico, los grupos celulares empiezan a funcionar a mayor velocidad, regeneración celular, optimización de funciones celulares. Estamos justamente frente a ese salto evolutivo. Y además se ha encontrado científicamente modificación del hueso efenoides que sostiene al cerebro, y se ha encontrado justamente la prueba de que estamos desarrollando un cuarto cerebro, un cuarto lóbulo cerebral, porque el efenoides está ahora demostrando un cambio que implica un nuevo peso que está sosteniendo. 4 lóbulos cerebrales, cerebro cuántico, 12 pares de hebras de ADN, 12 pares de hélices con 24 hebras, el par 24 de cromosomas, el humano consciente cuántico, el Homo 4. Entonces es importante cuando buscamos en ciencia esto, estamos en el tránsito, María Julia, como todo, cuando estamos frente a un cambio, hay por supuesto detractores y hay personas que están a favor, porque estamos en el cambio y eso es normal. Entonces Y estamos aquí en el tal cambio. vez voy a poner como también este otro datito que siguiendo a una chica que hace ciertas publicaciones en torno a la medición del clima en el universo, ¿verdad? Hay una página, no sé si es por la NASA, pero bueno, por un organismo estadounidense de Space Weather, que lo que hace es medir precisamente, hacer remediciones de la radiación, de lo que acabas de mencionar hace un momento, de cómo está cambiando primero la radiación del sol. Nosotros somos un país que depende, un planeta que dependemos justamente de la radiación solar para sobrevivir, ¿verdad? Como un todo, como un macro. Y además de eso, también digamos como los cambios que están dándose en energía que va llegando a la Tierra y cómo esta energía que se ve desde el espacio, que se mide desde el espacio como tormentas incluso energéticas, pues claramente cambian la vibración de nosotros, un espacio que al final de cuentas sabemos, la mínima unidad de la materia, átomo, 99.911, espacio vacío,
todo es energía, todo es información, todo es vibración, que es lo que has estado explicando. Fíjate que lo que ¿Verdad? dices es correcto y para complementártelo, yo sigo algunas plataformas, geoestaciones de físicos, que los hay en varios países, son físicos y ellos miden cada 2 horas, todos los días, los cambios vibratorios en este campo electromagnético que llamamos atmósfera. Y estos cambios inciden, por supuesto, en el núcleo de la Tierra, en la vibración del planeta, generando una cantidad de efectos aquí. La resonancia Schumann, frecuencia Schumann, en honor al físico alemán Winfried Otto Schumann. Estas radiaciones vienen del espacio, entran a nuestro campo electromagnético, pasan por líneas geomagnéticas al núcleo de la Tierra y lo estimulan, y este núcleo empieza a estimular a la vez la rotación y la traslación del planeta, generando cambios climáticos, cambios geológicos. Ellos pueden inclusive predecir una tormenta, predecir una erupción volcánica. No son magos, no manejan la magia, ni son adivinos, son científicos. Cuando ven este cambio en el campo afuera, saben que aquí va a llegar, pueden saber cuándo, cómo y qué va a llegar. Entonces, justamente nuestra tecnología hoy en día terrestre nos permite asomarnos afuera, hasta asomarnos al núcleo de la Tierra, sabemos qué hay allí, nadie ha llegado ahí, que hay en el Sol. Muchas cosas se han demostrado, las ondas gravitacionales, cómo se desplazan, llegan a nuestra galaxia, llegan a nuestra atmósfera, cómo llegan al núcleo de la Tierra, cómo están generando cambios en las especies que por el instinto de sobrevivencia están buscando evolucionar. La sobrevivencia es un instinto inherente a toda la vida en la Tierra, flora y fauna. Hoy en día hay virus, hay supervirus, bacterias, superbacterias, animales, superanimales, hay humanos, superhumanos, y eso se llama justamente evolución. Ya lo hemos vivido en otros espacios-tiempos, pero esta es la primera vez que tenemos la capacidad, la inteligencia como especie de poder comprender un proceso que es natural. Sí, ok, entonces yo llego, hago este proceso contigo, hago una sesión que me ayuda a empezar a movilizar esta parte cuántica de mi energía primordial, como decíamos, llevar nuestro cerebro al punto de inicio para poderlo expandir en toda su potencialidad y demás. ¿Qué viene después, Marianela? Tengo que volver a hacer sesión La terapia, contigo. la terapia va a buscar unas sombras en las redes neuronales que son receptoras, procesadoras y ejecutoras de información de duración muy baja. El cerebro humano no es como creíamos, únicamente unas 100.000 millones de neuronas, 3 lóbulos cerebrales, unos cables. Hay unos conectomas que bajan del campo de esta nube de información, datos, y son procesados y manifestados. Importante entender que cuando alguien va a una terapia como esta, regreso al inicio, hay un objetivo claro, la evolución y la vida. Quien no logra adaptarse a los cambios del planeta simplemente, independientemente de su edad, independientemente de que lo desee o no, si vibratoriamente no puede sintonizarse, su cuerpo biológico empieza a disfuncionar, el cerebro empieza a desconectarse y finalmente el cuerpo muere. La energía se va y obviamente el cuerpo no logra transformarse y avanzar. El punto es el punto cero. El punto cero es un instante procreativo. En Marianela, por ejemplo, que es un ser humano, el punto cero de mi cuerpo biológico es el acto sexual procreativo de mis padres. A nivel cuántico, el campo que me habita y se proyecta es el punto cero, un pulsar. Cuando en algún universo, en un embarazo cósmico, se dio a luz a un campo energético que ha viajado por espacios y tiempos, eligió manifestarse en Marianela y empezó a filtrarse hasta manifestarse aquí. Entonces, el punto cero es sexo. Es el acto sexual amante de papá y mamá en Marianela. Es el acto sexual amante del campo
positivo y el campo negativo, del protón, el electrón, que cuando se tocan se enciende la luz, el pulsar, el Big Bang. ¿Hay un Big Bang? No hay un Big Bang. La energía no se crea ni se destruye. Hay infinitos. Cada vez que dos campos de energía se seducen, se atraen, se fusionan en un orgasmo, en una vibración, se da una implosión. Y una explosión, hágase la luz. De algún pulsar, la energía que me habita viene y ha viajado por muchos espacios y tiempo. Ha sido planeta, ha sido sol, ha sido planta, ha sido polvo cósmico, ha sido humano, ha sido piedra, todo es lo mismo. Y Marianela como cuerpo. El punto cero es el acto sexual de mis padres. Si papá y mamá hacen el amor y el sexo con amor y con placer, en ese instante sus cuerpos biológicos emiten una carga espermática y un óvulo fecundable en esa vibración maravillosa de amor y orgasmo. Cuando se fusionan, el óvulo fecundado vibra en una frecuencia maravillosa que por ley de atracción empieza a seleccionar del ADN de los padres los genes más lindos de 7 generaciones como genes dominantes. Los defectuosos se heredan, pero se organizan como recesivos. Y esta energía se conecta y por vibración va a transmitir aquí las memorias más lindas de otras vidas humanas. Entonces empieza un desarrollo hasta los 7 años, donde se suman las experiencias en la familia. Ya a los 7 años ya está la programación escrita como un guión que se escribe para una tendencia de una vida de cierta manera. Es una tendencia, antes decíamos género y figura hasta la sepultura. Por un lado, la energía puede transformarse naturalmente por terapias como las que llevamos a cabo, que buscan justamente la optimización de la vida de la persona, optimizar sus áreas de vida humana y estimular, en mi caso, la terapia de la cual soy autora, estimular el salto evolutivo, la activación del ADN cuántico y del cerebro cuántico, para que esa energía pueda seguir manifestándose en un mundo como este. Es importante saber que el punto cero es un acto sexual procreativo, el Y qué embarazo importante cósmico. esto que mencionas, porque creo que en nuestra mirada, en muchos casos permeada desde lógicas a veces, no voy a decir espirituales, porque no es de esa línea, sino más bien desde dogmas religiosos, miramos la energía sexual y el acto sexual desde una dualidad que tiende a señalarlo como nocivo, malo, etcétera, ¿verdad? Pero entonces acá también, por lo menos en regreso al inicio, en esta terapia, lo planteamos como este punto de inicio creador, ¿verdad? Y bueno, en constelaciones es Exactamente, maravilloso porque también va en la misma línea, o sea, exactamente. la energía sexual es imparable. Inclusive en el origen, el humano primordial que se manifestó y se manifiesta, porque los tiempos no existen más allá de esta densidad, pues son humanos que se proyectan como hombre o mujer desde un holograma andrógeno, en la androginia original, en la androginia del holograma original. Era un patrón perfecto que se manifestó desde algún Big Bang, un diseño, una plantilla de un humano tan perfecto como la luz que dio a luz a esa carga de energía que va a seleccionar del ADN universal el patrón para un humano primordial y diseña una plantilla que es un holograma, que es como la imagen de un computador y contiene los dos géneros. Luego, cuando la energía decide plasmar ese holograma en un cuerpo masculino, lo drena y lo manifiesta en hombre. Pero de ese mismo patrón puede manifestarlo a mujer. Por tanto, hablando de religiones, de creencias, de tradiciones, nunca fue cierto que Dios creó al hombre a imagen y a su semejanza y a la mujer de su costilla. Nunca fue cierto que Eva fue la prostituta que sedujo a Adán. Nunca fue cierto que María Magdalena
haya sido la prostituta a la cual Jesús salvó. Realmente esto es parte de las creencias, pero realmente Dios, energía, Dios, creador, luz, origen, eternidad, creó simplemente luz, la luz consciente, diseña un holograma andrógeno y elige en qué plasmarlo. De manera que todos venimos de lo mismo en la androginia original. Entonces, la creencia de que debemos ser únicamente heterosexuales, porque si no, somos pecadores, cuántas cosas se han distorsionado y no debemos juzgarla. Tenemos que entender que es parte de este nivel humano, es perfectamente normal la dualidad, la polaridad, porque es una de las características de este nivel evolutivo. Que alguien empiece diferente a mí, tenemos que entender que eso es normal en este nivel de conciencia. Por tanto, las creencias, las religiones, todo eso es, tenemos que entender que es parte de la evolución, es parte justamente. No pelear Claro. contra eso, es parte. Y aceptarlo como es, todo es Sí, perfecto. de rechazar la sombra, de buscar solo la luz, No, ¿verdad? no, no. Fíjate que no caer en debates de quién tiene la razón. Es que, ¿quién tiene una verdad absoluta? Cada quien ve la vida como una proyección de una película según lo que está en su campo cuántico. Podemos ver la playa y verla peligrosa, sentirla peligrosa, tener miedo al mar, no entro al mar. Y quien está a mi lado la ve preciosa. La vida es neutra. La vida es neutra. Cada quien le da el significado según lo aprendió, según lo trae de otras vidas o se le inculcaron de la familia, lo vivió cuando estaba pequeñito y esa es su realidad y es perfecto. Nadie Claro. tiene la razón sobre nadie, cada quien tiene su verdad. Así de Ok. simple. Y Marinela, aprovechando porque el tiempo va voladísimo, ¿verdad? O sea, no nos damos ni cuenta y ya llevamos 40 minutos conversando. Entonces, cuéntanos en estos minutos que nos quedan un poco de qué va, ¿verdad? Me estabas comentando que, bueno, que vos como creadora de la terapia, ¿verdad? Has dado procesos de formación en otros países donde ya hay terapeutas acreditados, que en Costa Rica estaba la particularidad que justo se iba a hacer el proceso antes de pandemia y que hasta ahora, en mayo de este año, En más. tienes ya programado como un poco, bueno, un poco no, tienes ya programado hacer el proceso de formación de terapeutas. Pregunta del millón, o sea, por ejemplo, yo o cualquier otra persona que tenga interés, ¿qué se necesita para participar de este proceso? ¿Qué podría esperar una persona que toma la formación terapéutica? O sea, sí, Sí, poner todo sí, sí. esto que nos has comentado en práctica, pero, ok, yo voy y cuéntanos un poco como de qué va el proceso de formación y demás. Bueno, la terapia de regreso al inicio, como es muy dinámica, porque justamente se basa en la ciencia cuántica que se corrige a sí misma, es permanentemente, periódicamente actualizada. La terapia de hoy día, no es la terapia de cuando salió a la luz en el 2008. Yo como autora puedo cambiar, actualizarla, porque tengo la marca registrada y los derechos de autor con documentos oficiales. Ahora justamente en el mes de diciembre hice la última actualización, porque obviamente la ciencia nos va informando cada vez más cosas y hay que ir incluyendo nuevos comandos y procedimientos. Esta terapia es actualizada, la que voy a dar ahora aquí en este país que honro y amo profundamente. Hay muchas personas que me están esperando, sobre todo en México, en Argentina, me están invitando a ir, pero realmente yo dije primero Costa Rica, mi país. Algunas personas han estado esperando y es ahora. En este curso son 60 horas académicas, teóricas y prácticas. Se va a hablar de física cuántica, genética cuántica, campo Merkaba, el ADN cuántico. Se va a dar mucha teoría
y se va a dar teoría sobre la parte práctica para poder graduar terapeutas certificados que podrán atender en presencia o a distancia, porque este es un método informático. Utiliza dos herramientas, una carpeta que tiene información a través de imágenes y de comandos y programas, y un instrumento transmisor. Un instrumento como este, cualquiera puede decir que este es un péndulo. La forma es un péndulo, pero este es un localizador, es un transmisor, es un conector, es un programador, porque está formado por celdas de silicio y una cadena de metal, que es lo que hay en las computadoras, en los teléfonos inteligentes, un chip de informática conectado a mi cerebro por mi mano, que esto se transforma en un dispositivo externo, conectado a mi cerebro por mi mano como un puerto, recibe señales de mi cerebro, toma luz del entorno, se carga y envía, localizando al receptor a nivel cuántico. O sea que el campo de energía sutil, el campo de energía tangible, el ADN en lo macro y en lo micro para seleccionar la información que está vibrando en frecuencia muy baja, que está siendo procesada por unas sombras cerebrales y desarrollando en la persona dificultades en salud, en afectos, inteligencia, dinero, belleza, rejuvenecimiento, seducción, orgásmicos, procreadores, todo lo que pueda estar como limitado se debe a que se está procesando aquí, en este cerebro de 3 lóbulos, datos bloqueantes que generan una mala conexión eléctrica en las redes neuronales y un ADN que se hereda, que se seleccionó como dominante, algunos genes defectuosos de las dos familias. Entonces, en este curso vamos a darle una parte teórica importante para poder comprender. Y vamos a dar la parte teórica de cómo llevar a cabo esta técnica y, por supuesto, la parte práctica. Que sepan cómo tienen que controlar este instrumento, que es un instrumento de trabajo. Él es un conector que va a estar conectado a un cerebro programador que recibe información por los ojos de una carpeta de trabajo. Aquí hay imágenes, hay láminas con palabras escritas. Cuando mis ojos leen y mis ojos ven, eso entra al cerebro de cualquier persona, son estímulos. Y el cerebro empieza a procesar en unos y ceros, como las computadoras. El cerebro humano no habla español, no habla inglés, no habla alemán. El cerebro humano procesa en digital, unos y ceros, lenguaje binario como las computadoras. Para comunicarnos, el cerebro humano, el inteligente, el humano, aprende un idioma para poder comunicar sus ideas. Este instrumento no va a tomar de mi voz el español, va a tomar de mi cerebro la información en unos y ceros, la recibe y la transmite también en unos y ceros al campo cuántico del receptor, buscando localizar la información de frecuencia muy baja, limpiarla, transformarla para optimizar al cerebro y que pase de ser un cerebro con algunas sombras, donde hay malas conexiones, una lentitud en ejecución de funciones operativas, y poder llevar eso a esto. En la segunda parte, lo que se hace es justamente, la primera localiza, la segunda remueve, transforma, y la última parte ya optimiza el ADN al ADN cuántico y optimiza al cerebro cuántico y lo programa la vida para el salto evolutivo en sintonía con la Tierra y en sintonía con otras especies de la Tierra, porque todos estamos hechos de lo mismo. Ok. Yo te iba a preguntar, tenía una pregunta más. ¿Hay algún tipo, pero es que creo que no, por lo mismo que ya has mencionado, como algún tipo de restricción? O sea, lo que hablabas, ¿verdad? Por ejemplo, la medicina tradicional es una medicina de choque. O sea, yo voy y me atropella un carro, ¿verdad? Este ejemplo lo he utilizado con otros terapeutas. Voy y atropello un carro y no va a tomar teléfono y te va a decir, ay, Marianela, haceme ahí una movilización, ¿verdad? Al inicio para que se me repare este hueso, ¿no? Y yo ocupo muchos analgésicos, ocupo que me restablezcan signos vitales, que me enyesen, que me cosan, que me operen, que lo que sea que se ocupa, ¿verdad? Entonces, claramente
en qué escenarios o existe algún tipo de escenario en donde no se pueda aplicar la terapia? No existe. En un caso puntual como ese, la respuesta está en que a nivel cuántico, memorias de otras vidas, eh, memorias en edades tempranas, en vida presente, una vulnerabilidad que viene por genética familiar a la parte ósea, otras vidas donde ha habido atropellos por vehículo, eso genera una tendencia que se manifestó en este ejemplo, en ese accidente. El cerebro de aquí atrás, que es el que se ocupa del cuerpo, obviamente tiene unas sombras y esto hizo que hubiera en el cuerpo de la persona a nivel óseo una vulnerabilidad, una posibilidad de un accidente de tránsito y un efecto. La terapia se aplica a cualquier persona, a cualquier edad. Se aplica en la persona que esté presente o no lo esté. Es como enviar un correo electrónico o enviar un WhatsApp. Aquí hay un chip de informática como esto, silicio y metal. Lo que este teléfono necesita para enviar un correo electrónico a un computador o enviar un WhatsApp a otro teléfono, primero estar cargado, segundo tener el código de acceso a ese Hotmail o a ese teléfono celular para poder transmitir la información. Esté la persona frente a mí, esté en China, esté en terapia intensiva, esté en un psiquiátrico, este es un localizador que dándole a este instrumento el código de acceso va a localizar y va a conectar para llevar a cabo su trabajo de ubicar la banda más lenta de vibración, poder cambiar esos datos bloqueantes, optimizar, reconectar redes neuronales, activar el campo cuántico y llevarlo a la adultez correcta, a roles de adultez y progresar en sintonía a los cambios de la Tierra. Se aplica a cualquier persona, bebés que nacen con una condición. Es importante, por ejemplo, el nacimiento. El nacimiento le da al cerebro fetal una cantidad de información. La capacidad de ejecutar cambios. El primer cambio es nacer. La capacidad de poder ejecutar las funciones vitales por sí mismo, respirar y comer más allá del corte umbilical. Adaptarse a cambios del entorno, de un espacio semioscuro, húmedo a un espacio abierto. Cuando el nacimiento no se produce de manera correcta y requiere un nacimiento asistido, es porque el cerebro fetal ya arrastra algunas sombras y esto le impide, por supuesto, ejecutar un nacimiento a tiempo y de manera perfecta. Un cerebro fetal de esta manera va a ejecutarlo sin problema. Yo atiendo a muchos bebés que nacen con fallas respiratorias, problemas donde el píloro no se abrió perfectamente, el cerebro no aprendió a abrir el píloro correctamente, no aprendió a abrir la glotis a manera correcta, en el tiempo correcto. Se aplica a bebés, se aplica a madres embarazadas que están teniendo riesgos. Entonces, se aplica a todo, a un bebé en el vientre materno que está teniendo dificultad para sentirse estimulado en ese vientre, accionar la conexión con la vida afuera. Se aplica a personas que tienen trastornos mentales, ajusta, no importa la condición, no importa dónde esté, no importa la edad, porque este instrumento es un localizador. Solamente los códigos de acceso a su campo cuántico. El nombre completo es una vibración, una armónica con la cual mi campo cuántico se identifica y cuando oigo mi nombre, mi cerebro vibra, mi campo vibra, yo digo, aquí estoy. El nombre completo es un código tonal al campo cuántico del receptor y su rostro es una proyección del holograma personal que está en función en ese momento. Una foto de alguien y el nombre basta para que el instrumento localice y haga la transmisión. Perfecto. Te iba a preguntar, ¿qué pasa ahí, por ejemplo, con el permiso? Por decirte algo. Yo sé que ya estamos sobre tiempo y de hecho necesito como que cerremos unos 5 minutos máximo, pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un amigo que está en cuidados intensivos, no tengo fotografía, pero tengo el nombre completo? ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, con el permiso de él? Porque aunque yo esté haciendo esto por buena voluntad, si, por ejemplo, energética o espiritualmente él está ya de cierre en su proceso y yo digo, no, 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 es que no quiero que se vaya.
Marianela, ayúdame a hacerle algo, hagamos algo por él, La, ¿verdad? Entonces, la terapia va a buscar transformar lo bloqueante en estimulante. Sin embargo, la conciencia álmica es la que finalmente decide, no su conciencia personal. racional. Esa es la mente inferior. El alma decide. Mira, muchas veces aplicamos este tipo de terapia y el alma que está buscando evolucionar, que vino y se encarnó para eso en un cuerpo de hombre o de mujer, y que por los procesos de acumulación de basura, de virus en su campo cuántico no lo está logrando, lo que quiere es justamente poderlo lograr. Y cuando se aplican terapias como esta, que te repito, no es la única ni es la mejor, eso lo quiero dejar muy claro aquí en esta transmisión, porque muchas son maravillosas. Lo que ocurre es que esa conciencia álmica, si desea continuar, tendrá una limpieza, una capacidad de accionar lo que vino a hacer, expandir una vida humana plena y poder graduarse de humano y en ese mismo cuerpo poder hacerlo, reconstruir su cuerpo. Otras veces el alma ya quiere irse, aunque le hagan la limpieza de lo bloqueante, se va, pero se va limpia, no reencarnará manifestando lo mismo. Ya viene con una programación de recordar el origen del cual todos venimos, solo amor y luz, más nada. Entonces, que la persona dé el permiso. ¿Quién te ha dicho a ti que el permiso que dé Pedro, por ejemplo? No, yo no quiero eso. Pedro en sus procesos bloqueantes no quiere que lo ayuden porque no aprendió en edades tempranas a recibir amor. Por tanto, como una respuesta instintiva, dice, no, yo no quiero que me ayuden. Y más si es mujer y trae el bloqueo con su madre, que es la mujer uno, pues se proyecta y va a bloquearme a mí. Pero es que no es lo que Pedro desee. El campo de energía álmico que habita en Pedro, ¿por qué está aquí? ¿Por qué eligió bajar aquí? Para manifestarse en un ser humano, Pedro, y lograr un objetivo, ser feliz, expandir sus capacidades humanas. ¿Por qué encarna en este planeta que está cambiando vibración? Porque viene a graduarse de humano, vive a vivir la experiencia de la evolución. El alma lo que quiere es eso. Pedro quizás dice que no, porque Pedro fue un niño con lesiones afectivas, trae una cantidad de lesiones emocionales que generan que Pedro sea un hombre que se retrae, pero es que Pedro es la manifestación de la mente inferior, el alma, ¿por qué está aquí? Para completar un entrenamiento en cuerpo humano y graduarse de humano y vivir la experiencia de la evolución, vivirlo en un cuerpo de hombre. Entonces esta terapia lo que hace es limpiar la basurilla para que la conciencia pueda entonces lograr el objetivo. Limpia el cerebro, las redes neuronales, el ADN, las memorias en edades tempranas, optimiza el campo cuántico y siempre el alma elige. Ay, Marianela, qué lindo, muchísimas gracias. Yo sé que No, a tenemos vos. 1500 horas para hablar contigo porque es delicioso escucharte y todas las explicaciones. Bueno, yo quise sesión contigo, súper recomendado el proceso, realmente que Gracias. sí. Muchísimas gracias, Muchísimas María José. gracias. Ahí luego te voy a pedir los datos para colocarlos en la grabación y que si alguien tiene interés, ya sea Sí, en la sí, claro. certificación Salen con un o contactarnos para una certificado consulta, ahí y estamos. quien quiera el curso sale con un certificado legal, con firma autorizada. Se va a dar 5 tipos de entrenamiento: terapia regreso al inicio de respaldo o de seguimiento, limpieza grupal, situacional y limpieza de espacios físicos. Se limpian espacios físicos que se contaminan con la vibración de la mente principal entre los cohabitantes en un local, en una casa, en una tienda, en una finca. Son 5 maneras de poder aplicar este entrenamiento. Te agradezco muchísimo la oportunidad de comunicarnos, de transmitir, y todos somos uno. Constelaciones es maravillosa, constelación, que tú eres consteladora. Los consteladores son terapeutas cuánticos, constelan ancestros, van más allá de la persona, de todo su campo. Reiki usa sus símbolos y entran al campo cuántico. PNL, hay tantas terapias maravillosas. La mía es un método informático, uso un chip de informática
de un cerebro programador hacia un campo cuántico, pero todas son maravillosas siempre y cuando sean cuánticas. Si no, son importantes, suman, pero no son Pero tan... no transforman a nivel profundo. Sí, sí, sí. Marianela, un gusto, de verdad. Para Estamos ti, para tus compartiendo. seguidores, un abrazo. Bienvenidos al inicio, a la conciencia original, al pulsar original de amor, luz y placer de los universos. Un beso Muchas muy gracias, grande. querida. Bendiciones, Un gran muchísimas abrazo. gracias. Gracias.